Buenas, mi nombre es Iván René Valencia y soy estudiante de psicología y me correspondió hablar sobre las teorías de la personalidad según Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Estas serían las preguntas generadoras. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler? ¿Cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Vamos a empezar hablando del ello. Para Freud, el concepto de la personalidad es una estructura dinámica. Es compuesta por partes, siendo una estructura completamente inconsciente. El ello, otra parte preconsciente y consciente, que sería el yo, y otra dedicada a lo moral y lo del juicio, que esa sería el superyo. El ello, el sistema nervioso como ello, traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales, llamadas pulsiones. En alemán se le decía Triebe, para Freud también los llamó deseos. Esta traslación de necesidad a deseo es lo que se ha dado a conocer como proceso primario. El ello tiene el trabajo particular de preservar el principio del placer, el cual puede entenderse como una demanda de atender la forma inmediata de las necesidades. Se podría decir que el ello es como esas pulsiones que sentimos al momento de satisfacer una necesidad. El yo, a diferencia del ello, funciona de acuerdo con el principio de la realidad, el cual estipula que se satisfaga una necesidad tan pronto haya un objeto disponible. Representa la realidad y hasta cierto punto la razón. El yo modera el ello. Está más enfocado hacia el mundo exterior y las consecuencias de nuestra conducta, por lo que nos inhibe demasiado, hace que el ello y el superyo no tomen totalmente el control. Hay dos aspectos del superyo. Uno es la conciencia constituida por la internalización de los castigos y advertencias, que ese sería el superyo. El otro es el llamado ideal del yo, el cual deriva de las recompensas y los modelos positivos representados al niño. El modelo ideal del yo sería lo que pensamos que va a pasar después de que cumplimos algo, las recompensas y las cosas positivas que pueden que nos pasen. Y la conciencia y el ideal del yo comunican sus requerimientos al yo con sentimientos como el orgullo, la vergüenza y la culpa. Este sería el super yo. Acá podremos observar esta imagen del ello, el yo y el super yo. Nos explican que el ello es el principio del placer, del sexo, de la agresión, es como nuestros instintos. El yo modera el ello. El yo es el principio de la realidad, el principio de la realidad y la razón. El superyo, aspectos morales de la personalidad. Freud también nos habla sobre estas etapas que se presentan en la infancia, que son la etapa oral. La etapa oral se establece desde el nacimiento hasta alrededor de los 18 meses. El foco de placer es, por supuesto, la boca. Las actividades favoritas del infante son chupar y morder. La etapa anal se encuentra entre los 18 meses hasta los 3 o 4 años de edad. El foco del placer es el ano, surge de retener y expulsar. La etapa fálica va desde los 3 o 4 años hasta los 5, 6 o 7. El foco del placer se centra en los genitales y la masturbación. A estas edades es bastante común. La etapa de latencia es el periodo de calma sexual en donde el niño sublima los deseos sexuales por tareas socialmente más aceptadas. La etapa genital empieza en la pubertad y representa el resurgimiento de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales. Estas son las etapas según Freud. Hablaremos sobre el siguiente autor que es Carl Jung, 1875 a 1961. La etapa de Jung divide la psique en tres partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente consciente relacionada cercanamente. Se encuentra
el inconsciente personal que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero no está exento de estarlo. El inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente, en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. A lo que se refiere con las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos. Recuerdos que podemos traer rápidamente a nuestra conciencia serían, por ejemplo, fechas o fechas que no tenemos presente en este momento, pero las podemos traer a nuestra conciencia. Un ejemplo sería la fecha de nuestro cumpleaños y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La mayoría de esos recuerdos que han sido reprimidos son fobias y ya cuando estamos en una edad adulta no sabemos por qué le tenemos pavor o miedo a algunas cosas y terminan siendo recuerdos reprimidos de alguna fobia por cualquier razón. El inconsciente colectivo. Jung habla de un inconsciente colectivo que es un nivel inconsciente más profundo común en los seres humanos, que es heredado siendo una predisposición en el individuo. Este proviene de las experiencias de nuestros antepasados. El inconsciente colectivo de Jung, el inconsciente personal, todo aquello que la persona, el consciente personal, todo aquello que la persona reprimió a lo largo de su vida. Todos los acontecimientos sucedidos en el pasado dejan una marca en el inconsciente, si bien ha tratado de ocultarse. Como habíamos hablado anteriormente, son las fobias. La mayoría de veces son las fobias o algunos sucesos traumáticos que tenemos en nuestro inconsciente y en la actualidad no los recordamos. El inconsciente colectivo. Lo más importante fue encontrar la prueba de la prefiguración histórica de las experiencias internas, es decir, se basan en las historias para apoyar sus teorías. Jung también nos habla sobre los arquetipos. Jung define los arquetipos como los arquetipos representan patrones de comportamiento, son imágenes universales que forman parte del inconsciente colectivo. Y hablaremos sobre el siguiente autor que es Alfred Adler. Adler postula una única pulsión o fuerza motivacional en los seres humanos, detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias. Con el tiempo su teoría se fue transformando en una teoría más madura, pasando a llamarse a este instinto afán del perfeccionismo. El interés social, o sentimiento social o sentimiento comunitario. Adler pensaba que el interés social no era una característica solamente adquirida o aprendida, para él era una combinación de ambas. Algunas personas creían que el interés social era solo ser amigable o tener una actitud positiva con las personas. Adler quería decir con interés social, preocupación o sentimiento social, no estaba preferido a comportamientos sociales particulares. Él no se refería con interés social o sentimiento comunitario a comportamientos particularmente como ser amigable, ser amable con los demás, ser gentil, sino a un sentido de comunidad mucho más amplio. Por ejemplo, cuidado por el otro, por la familia, por la sociedad o por la humanidad, incluso por la misma vida. Él se refería con esto como la cuestión de ser útil a los demás. Adler también nos hablaba sobre inferioridad. Bueno, así que estamos siendo empujados a desarrollar una vida plena, a lograr una perfección absoluta, hacia la autoactualización y sin embargo, algunos de nosotros los fallidos terminamos terriblemente insatisfechos y desarrollamos la inferioridad. Adler empieza su trabajo teórico hablando de la inferioridad del órgano, lo cual no es más el hecho de que cada uno de nosotros tiene partes débiles y fuertes. Con esto se refiere a que todos los seres humanos tenemos alguna inferioridad. Con respecto a la anatomía o la fisiología, algunos de nosotros nacemos con soplos cardíacos o desarrollamos problemas de corazón tempranamente en la vida. Otros tienen pulmones y riñones débiles o problemas hepáticos en la infancia. Algunos otros padecemos de tartamudeo o ceseo. Otros presentan diabetes o asma o polio.
Están también aquellos con ojos débiles o con dificultades de audición, una pobre masa muscular. Algunos otros tienen la tendencia innata a ser fuertes y grandes, otros a ser delgaduchos. Algunos de nosotros somos retardados, otros somos deformes. Algunos son impresionantemente altos y otros terriblemente bajos, y así sucesivamente. Él se refería con esto que cada uno de nosotros poseemos inferioridades. Lo importante es compensar estas inferioridades y desarrollar nuestra personalidad. Adler nos habla sobre los tipos psicológicos, que todas las neurosis se pueden considerar como una cuestión de interés social insuficiente. Si es una distinción en tres tipos. Nos hablaba basándose en diferentes tipos de energía que utilizaban. El primero de estos es el tipo dominante. Desde su infancia, estas personas desarrollan una tendencia a ser personas agresivas, dominantes con los demás. Su energía, la fuerza de sus impulsos que determinan su poder personal, es tan grande que se lleva lo que hayan por delante. Con el fin de lograr ese dominio, los más energéticos terminan siendo los más sádicos y volátiles. Los menos energéticos hieren a los demás al herirse a sí mismos, como los alcohólicos, los adictos y los suicidas. Este tipo de personas, los alcohólicos, los adictos y los suicidas, terminan haciéndole daños a los demás, a su familia o a personas cercanas con este tipo de conductas. El segundo es el tipo erudito. Son personas sensibles que han desarrollado una concha a su alrededor que les protege, pero deben apoyarse en los demás para solventar las dificultades o sus necesidades de la vida. Tienen un bajo nivel de energía y por tanto se hacen dependientes de personas más fuertes. El tercer tipo sería el evitativo. Estos son los que tienen los niveles más bajos de energía y solo pueden sobrevivir si evitan lo que es vivir, especialmente a otras personas cuando son empujados al límite. Tienden a volverse psicóticos y finalmente retrayéndose a su propio mundo interno. En el cuarto tipo hay un tipo que para Adler es la persona sana, que sería el tipo socialmente útil, el que tiene tanto energía como interés social en el mundo exterior. La siguiente pregunta sería, desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Para mí la personalidad del ser humano es muy importante, ya que influye mucho en la vida de las personas, en cómo son generalmente, en cómo actúan frente a diversas situaciones que se les presenta, qué disposición tienen la mayoría de veces, en si se puede tener problemas de conducta o problemas mentales, y en qué fortalezas o debilidades tienen las personas para apoyarse y para superar cada tipo de situación o retos que les ponga la vida.